Me llamo Julian Sterling. Tengo 32 años y soy el director ejecutivo de Sterling Corporation. Hoy se formalizó mi divorcio de Claire. En las escaleras del juzgado, observé a la mujer con la que había pasado 8 años de mi vida. Estaba aferrada al brazo de Ethan Mason, el hombre al que una vez llamé mi mejor amigo. Una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro. Julian, lo siento, dijo Claire, con la mirada fija en el pavimento. Su voz sonaba cargada de falsa disculpa. Ethan y yo estamos enamorados. ¿Enamorado? Casi me río a carcajadas. Si no los hubiera encontrado enredados entre las sábanas en mi casa de Aspen hace 3 días, quizá me habría conmovido esa frase. Ethan me dio una palmada en el hombro con un destello de triunfo en la mirada. Julián, sé que es un golpe muy duro, pero no se pueden forzar estas cosas. Claire, ella. Basta, lo interrumpí. Saqué los papeles del divorcio del bolsillo interior de mi chaqueta. Fírmalo, Claire. Las condiciones eran sencillas, se iría sin nada. Claire tomó los papeles, sus manos temblaban ligeramente al hojearlos. Cuando sus ojos se posaron en la cláusula de división de bienes, palideció. Julián, estuvimos casados 8 años. ¿Cómo puedes hacerme esto? Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. 8 años. Pensé en todos los años que había pasado trabajando duro en el mundo corporativo, hasta la medianoche, solo para encontrarme con la casa vacía. Mientras tanto, siempre encontraba excusas para salir con Ethan, alegando que hablaban de asuntos de la empresa. Resulta que solo hablaban de cómo tener un mejor desempeño en la cama. ¡Qué descaro sacar a relucir 8 años! Me burlé. ¿Cuándo empezó? ¿Hace 1 año? ¿2? ¿O me engañaste al año siguiente de casarnos? El rostro de Claire palideció. A su lado, Ethan apretó los puños. Empezó el año pasado. Tartamudeó. El año pasado, saqué mi teléfono y levanté una foto. Esto es de tu viaje a Bali hace 2 años. Me dijiste que ibas con tus amigas a relajarte. La foto fue demoledora. Claire, en bikini, descansando en los brazos de Ethan, sus labios se unieron en un beso. Fue un puñetazo en el estómago. La expresión de Ethan se agrió. Julián, ¿nos hiciste investigar? ¿Investigar? Guardé el teléfono. Recibí esto en un correo anónimo esta mañana. Parece que tu secretito no era tan secreto después de todo. La verdad es que encontré una foto hace 3 días. Contraté a un investigador privado para investigar la supuesta aventura de Claire, y la realidad era mucho más compleja de lo que imaginaba. No fue solo una traición física. Ethan se había aprovechado de mi confianza, usando a Claire para hacerse con una enorme cantidad de información privilegiada de Sterling Corporation. Mi mejor amigo y mi esposa, trabajando juntos para burlarse de mí durante 2 años. Firmó los papeles, Claire. Repetí con voz apagada. Tengo que ir a otros sitios. Claire se mordió el labio, mirando a Ethan y a mí, antes de escribir finalmente su nombre en la firma. En cuanto salimos de la oficina del abogado tras las últimas firmas, sentí un alivio inmenso. Algo que no había sentido en años. Claire me agarró de la manga. Julián, aunque estemos divorciados, ¿crees que podríamos? No. La interrumpí sin dudarlo. A partir de este momento, tú y yo somos desconocidos. Sin mirar atrás, caminé hacia mi Maserati negro estacionado en la acera. Dentro del coche, llamé a mi asistente, la señora Hayes. Señora Hayes, a partir de mañana por la mañana, todas las empresas conjuntas con Mason Industries quedan canceladas y llame al departamento legal. Quiero preparar una demanda por espionaje corporativo. El señor Sterling no es el señor Mason Ure. No lo es, a día de hoy. Dije con voz gélida. Además,
el puesto de consultora de Claire Sterling será despedido de inmediato. Revoquen todos sus accesos y permisos. Colgué, arranqué el motor y me dirigí a la oficina. Apenas había recorrido unas pocas cuadras cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, Ethan Mason. Respondí. Julián, ¿estás loco? ¿Por qué cancelas nuestros proyectos? Es un acuerdo de $300 millones. La voz de Ethan era un rugido furioso. Ethan, ¿de verdad esperabas que siguiera haciendo negocios con un hombre que se acuesta con mi esposa? Pregunté con calma. Julian, los negocios son los negocios, y lo personal es personal. No puedes simplemente. Yo sí. Dije y colgué. Segundos después, volvió a sonar. Esta vez era Claire. Julián, por favor, déjame explicarte. Ethan y yo, de verdad. No la dejé terminar. Colgué y bloqueé los números de ambos. A partir de ese día, el mundo de Julian Sterling ya no los incluiría. Pero esto era solo el principio. Me habían dado la sorpresa de mi vida. Fue justo devolverle el favor. Tomé un segundo teléfono encriptado y marqué un número. Soy yo, Julian Sterling. Es hora de empezar. 2 días después, en la sede de Sterling Corporation, fui directo a la sala ejecutiva. La señora Hayes ya había preparado todos los documentos necesarios para mi firma, incluyendo los acuerdos de rescisión con Mason Industries y la notificación oficial del despido de Claire. Señor Sterling, el señor Mason ha llamado más de una docena de veces. Insiste en verlo, informó. No estoy disponible. Firmé los documentos sin levantar la vista. De ahora en adelante, no le pases ninguna llamada. Si aparece en el edificio, dile que me voy. Entendido. La señora Hayes asintió. Además, la señora Sterling estuvo aquí. Esperó en el vestíbulo 2 horas. ¿Debería? Que seguridad la escolte y tome nota. Ya no puede entrar en ninguna propiedad de Sterling Corporation. La señora Hayes dudó. Señor, ¿no es un poco? ¿Un poco qué? ¡Qué duro! Dejé el bolígrafo y la miré con frialdad. Permítame ser totalmente clara, señora Hayes. A partir de hoy, Claire Sterling es una desconocida. Nadie debe darle un trato especial debido a su antigua relación conmigo. Sí, señor. Entiendo. Tomó nota rápidamente. Tras firmar el último documento, me recosté en la silla y cerré los ojos para planificar mis próximos pasos. La empresa de Ethan, Mason Industries, aunque no tenía la misma envergadura que Sterling, era una empresa importante en el sector de materiales de construcción. Su éxito se basó, en gran medida, en el apoyo que le había brindado a lo largo de los años. Desde apoyo financiero y proyectos conjuntos hasta presentaciones en redes y el intercambio de tecnología propia. Lo había tratado como a un hermano. Y ahora, ese hermano no solo me había engañado, sino que intentaba usar mi propia empresa para dominarme. Estaba a punto de descubrir la gravedad de su error. Abrí mi portátil y busqué el archivo de Mason Industries. En los últimos 2 años, habían participado en 12 proyectos importantes. 8 de ellos se consiguieron únicamente gracias a mis contactos. Si retirara mi apoyo ahora, al menos 6 de ellos se enfrentarían a una ruptura inmediata de la cadena de capital. Y lo que es más importante, Mason Industries estaba desarrollando el gigantesco proyecto del distrito portuario, una iniciativa de $1.500 millones. De ese total, $500 millones correspondían a un préstamo bancario que yo personalmente había garantizado a través de Sterling Corporation. Si tuviera que revocar esa garantía, tomaría el teléfono y marcaría la línea directa del señor Wallace, presidente del Metropolitan Commercial Bank. Wallace, soy Julian Sterling. Julián, me alegra saber de ti.
¿En qué puedo ayudarte? Respecto al préstamo de $500 millones a Mason Industries que Sterling garantiza, lo retiro. Hubo un breve silencio al otro lado. Julián, eso podría implicar algunas complejidades procesales. Señor Wallace, Sterling Corporation mueve más de $5.000 millones anualmente a través de su banco, dije con suavidad. Considerando nuestra larga relación, confío en que esto no sea un problema. Claro, claro. Para nada. Haré que mi equipo se encargue de ello inmediatamente. Procesaremos la revocación mañana por la tarde a más tardar. Gracias, Wallace. Al colgar, una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Sin mi garantía, Mason Industries no estaba en condiciones de asumir la carga financiera de un proyecto portuario. Para cuando Ethan se apresurara a conseguir nueva financiación de otro banco, un proceso que tardaría al menos un mes, sería demasiado tarde. El proyecto portuario tenía un cronograma riguroso. La multa por incumplimiento fue de $300 millones, y ese fue solo el primer paso. Hice varias llamadas más, contactando a proveedores clave de materiales, equipos de construcción y empresas de ingeniería. Todos eran socios de Sterling Corporation desde hacía mucho tiempo. Sabían de qué lado estaba la mantequilla. Para cuando terminé, eran las 6 de la tarde. Mientras preparaba mi maletín para irme, la señora Hayes llamó a la puerta. Señor Sterling, hay una mujer que quiere verlo. Dice que tienes una cita. Miré el reloj y asentí. La mandé subir. Unos minutos después, una joven con un elegante traje negro entró en mi oficina. Era alta, de rasgos refinados y un aire de serena competencia. Señor Sterling, soy Rebecca Thorne, dijo, extendiendo la mano. Su voz era tan nítida como su traje. Me puse de pie y le estreché la mano. Señora Thorne, he oído hablar muy bien de su trabajo. Rebecca Thorne era la abogada con la que contacté esta mañana. Se especializaba en litigios corporativos y tenía fama de ser una experta en el sector. Señor Sterling, en cuanto al caso de espionaje corporativo que mencionó por teléfono, he realizado una revisión preliminar, dijo, sentándose y sacando un expediente de un maletín. Basándonos en las pruebas que nos ha proporcionado, tenemos un caso excepcionalmente sólido para ganar. ¿Cuánto tardará? Si no apelan, podríamos tener una sentencia en 3 meses. ¿Y la indemnización? Siendo conservadores, estimaría no menos de $200 millones. $200 millones. La cifra era satisfactoria. Las ganancias anuales de Mason Industries rondaban los $300 millones. Una sentencia de $200 millones sería un golpe devastador. Excelente. El caso es suyo, dije. Hay una cosa más. Necesito que me redactes un comunicado de prensa. ¿Qué tipo de comunicado? Una aclaración, dije con una sonrisa fría. Uno que aclara la disolución formal de la relación comercial entre Sterling Corporation y Mason Industries. Y el acuerdo personal entre Ethan Mason y yo. Rebecca Thorne asintió con expresión severa. Entiendo. ¿Quieres romper lazos por completo, tanto pública como profesionalmente? Exactamente. Me levanté y caminé hacia el ventanal, mirando el torrente de faros en la calle. Señora Thorne, hay gente que se cree lista. Creen que pueden jugar delante de mis narices. No tienen ni idea de que el verdadero juego apenas empieza. A las 3:09 de la tarde, llegué a mi finca de Greenwich. Era la casa que le había comprado a Claire, una monstruosidad de cristal y piedra de 740 metros cuadrados que me había costado casi $20 millones. Ahora, era solo mío. María, la ama de llaves, me recibió en la puerta. Señor Sterling, ya está en casa. La señora Sterling vino esta tarde. Se llevó algunas de sus cosas. ¿Dijo algo? Pregunté, quitándome los zapatos.
Estaba llorando, señor. Me pidió que le dijera que sabe que se equivocó y espera que le dé otra oportunidad. Solté una risa amarga. María, de ahora en adelante, si vuelve a visitarme, dile que ya no vivo aquí. Sí, señor. Al entrar en la sala, vi una copia del acuerdo de divorcio en la mesa de centro, con una carta encima. Cogí el sobre. Para Julián, estaba escrito en la cursiva familiar de Claire. Lo abrí. La carta estaba escrita en papel rosa. Julian, sé que me odias ahora mismo, pero créeme, nunca quise hacerte daño. Estando con Ethan, solo pasó porque siempre estabas muy ocupado y yo me sentía muy sola. Sé que no es excusa, pero lo lamento muchísimo. Si pudiera volver a empezar, jamás habría traicionado nuestro matrimonio. Julian, nos conocemos desde hace 10 años y llevamos 8 casados. ¿Acaso eso no cuenta para nada? ¿No merezco otra oportunidad? Estoy dispuesta a romper con Ethan. Estoy dispuesto a empezar de nuevo. Por favor, perdóname solo por esta vez. Después de leer la carta, la rompí en pedazos y la tiré a la papelera. ¿Perdonar? ¿Volver a empezar? ¿De verdad creía que la traición era como un juego de niños, donde un simple "lo siento" podía borrar todo? Saqué el teléfono y marqué un número. Leo, soy yo. La reunión de mañana sigue en pie. Reserva la habitación privada del St. Regis. Una risa alegre resonó al otro lado. Julian, mi amigo, ¿por fin has entrado en razón? Te dije desde el primer día que Claire no era buena para ti. Leo Chun era mi compañero de cuarto en la universidad. Ahora era un capitalista de riesgo de alto nivel radicado en el extranjero. Nunca le había caído bien Claire, pues siempre decía que era una trepadora con una vena manipuladora. En ese momento, la defendí. En retrospectiva, el juicio de Leo fue acertado. Oye, ¿adivina qué sorpresa me traje esta vez? Preguntó Leo. ¿Qué? Un crack. Tiene un MBA de Harvard. Su familia dirige una enorme firma de capital privado en Estados Unidos. ¿Y lo mejor? Está muy interesada en conocerte. Esbocé una leve sonrisa. Leo, me acabo de divorciar. No busco involucrarme en nada ahora mismo. ¿Quién dijo algo sobre involucrarse en algo? Simplemente haz una nueva amiga. Además, ¿no le vendría bien a Claire ver cómo es una mujer verdaderamente excepcional? Tenía razón. Bueno, nos vemos mañana. Después de colgar, fui al bar y me serví un whisky. A través del ventanal de la sala, pude ver las luces de la mansión de Ethan Mason en la colina de enfrente. Brillaban intensamente. Él y Claire probablemente estaban allí celebrando su victoria. Disfrútalo, pensé. Podría ser el último momento feliz que tengas en mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba en mi oficina revisando los informes trimestrales cuando la señora Hayes entró corriendo. Señor Sterling, el señor Mason está en el vestíbulo. Dice que tiene que verte sin falta. Te dije que no lo veré. Pero dice que si no lo ves, te esperará en el vestíbulo todo el día. Ya había reporteros de las cadenas de noticias financieras reunidos afuera. Fruncí el ceño. Ethan intentaba crear un circo mediático para obligarme. Bien, que suba. Unos minutos después, Ethan irrumpió en mi oficina. Tenía un aspecto terrible. Su rostro estaba pálido y sus ojos ardían con una mezcla de ira y confusión. Julián, ¿qué demonios haces?, exigió, caminando hacia mi escritorio. Cancelar las empresas conjuntas es una cosa, pero ¿revocar la garantía del préstamo? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Estás intentando arruinarme. Dejé el informe que estaba leyendo y lo miré a los ojos con fría indiferencia. ¿Arruinarte? Ethan, cuando te acostabas con mi esposa, ¿se te ocurrió que intentabas arruinarme?
La bravuconería de Ethan se desinfló al instante. Julian, sé que estás enojado, pero son cosas del corazón. ¿Asuntos del corazón? Me levanté y rodeé el escritorio para encararlo. ¿Sabes qué es lo que más me repugna, Ethan? Es la hipocresía. Que ustedes dos se acostaran a mis espaldas, y ahora tengas el descaro de llamarlo amor verdadero. Acéptalo tal como es. Un asunto barato y sórdido. Julián, no te atrevas a hablarme así. La ira de Ethan volvió a estallar. Éramos amigos. Hermanos. No quiero pelear con ustedes. Hermanos. Me reí. Un sonido áspero y sin humor. En cuanto tocaste a mi esposa, dejamos de ser hermanos. ¿Y qué hay del proyecto del puerto marítimo? ¿Sabes lo mucho que significa ese proyecto para mí? No es mi problema, dije, volviendo a mi silla. Permíteme repetirlo, Ethan. De ahora en adelante, tus éxitos y tus fracasos son completamente tuyos. Ethan me miró fijamente, con un destello de odio puro en los ojos. Julian Sterling, te vas a arrepentir de esto. ¿Lo estoy yo? Sonreí con suficiencia. Estaré esperando. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Julian, sé que me odias, pero Claire, ella es inocente en todo esto. Es solo una mujer. Era débil. No puedes dejarla ir. Al oírlo defenderla, una nueva oleada de ira me invadió. ¿Dejarla ir? Ethan, ¿se supone que también debo agradecerte por engañarme? Me puse de pie de golpe, con la voz alzada. Fuera. Sal de mi oficina ya. Aturdido por mi arrebato, Ethan se tambaleó hacia atrás y luego salió corriendo, prácticamente huyendo. Mientras lo veía irse, el fuego en mi pecho aún ardía. ¿Dejar ir a Claire? Ni hablar. A las 6 de la tarde, llegué al comedor privado del último piso del St. Regis. Leo ya estaba allí. Una atractiva mujer rubia estaba sentada a su lado. Julián, aquí estás. Te presento, dijo Leo, poniéndose de pie de un salto. Ella es Anna Williams, MBA de Harvard, y su padre es el director ejecutivo de Williams Capital. Anna se levantó y le ofreció la mano. Señor Sterling, es un placer. Leo me ha hablado mucho de usted. Su inglés era impecable, por supuesto, y era innegablemente hermosa. Una clásica belleza americana con una inteligencia aguda en sus ojos azules. Señora Williams, bienvenida, dije, estrechándole la mano. Gracias. Me interesa mucho el panorama empresarial estadounidense. Espero que tengamos la oportunidad de colaborar en el futuro. Nos sentamos a charlar, y Anna fue tan brillante como hermosa, su análisis de los mercados internacionales era agudo y perspicaz. Fue un cambio de ritmo refrescante. Hablar con ella fue infinitamente más interesante que cualquier conversación que hubiera tenido con Claire. El mundo de Claire giraba en torno a las compras, las citas en la peluquería y los chismes con sus amigas. Siempre que intentaba hablar de mi trabajo, se le cerraban los ojos de aburrimiento. Ahora sabía por qué. Estaba demasiado ocupada organizando sus viajes con Ethan. Justo cuando hablábamos, se abrió la puerta del comedor. Claire y Ethan entraron del brazo. La atmósfera en la habitación se heló al instante. Julian, no esperaba verte aquí, dijo Claire con un tono de voz un tanto incómodo. Miré a Leo, quien levantó las manos en un gesto de inocencia. Le dijeron a mi asistente que los invitaste. Qué listo, Ethan. Usando mi nombre para conseguir una reunión con mi viejo amigo. Ya que estás aquí, mejor siéntate, dije con una voz peligrosamente tranquila. Da la casualidad de que hay algunas cosas que me gustaría decir. Se sentaron frente a nosotros, la tensión en la sala era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Julian, sobre lo que pasó. Empezó Claire. Levanté una mano,
interrumpiéndola. Claire, estamos divorciados. No hay nada de qué hablar. Entonces me volví hacia Anna. Anna, permíteme presentarte. Ella es mi exesposa, Claire, y él es Ethan Mason, su nuevo novio. Anna les dedicó un gesto cortés y tranquilo. Un placer conocerlos. El rostro de Claire se tensó, mientras que los nudillos de Ethan palidecieron al agarrar su copa de vino. Menuda presentación, Julian. Dijo Ethan con la voz cargada de sarcasmo. ¿Y quién es tu nueva amiga? ¿Tu nueva novia? Todavía no, pero nos estamos conociendo, respondí con naturalidad. Al fin y al cabo, vale la pena tomarse el tiempo con una mujer de calidad, a diferencia de algunas personas que no tienen ningún estándar. El comentario dio en el blanco. El rostro de Ethan se sonrojó. Julian Sterling, cuida tus palabras. ¿Por qué debería? Repliqué. Tú eres quien debería avergonzarse. Leo, presintiendo que una explosión a gran escala era inminente, intentó intervenir. Bueno, calmémonos. Aquí todos somos amigos. ¿Amigos? Tomé mi vaso. Te equivocas, Leo. El señor Mason no es mi amigo. Es el hombre que se acostó con mi esposa. Me bebí la bebida de un trago. Claire finalmente se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro. Julian, ¿puedes parar, por favor? Sé que me equivoqué. ¿Pero qué sentido tiene humillarme así? ¿Humillarte a ti? Tiré el vaso de golpe sobre la mesa. ¿Quién humilla a quién? Cuando te metías en la cama con otro hombre a mis espaldas, ¿te paraste a pensar en lo humillante que era para mí? Julian, Ethan se puso de pie de golpe. Ya basta. ¿De verdad? Me puse de pie también, encontrando su mirada furiosa. ¿Debería estar agradecido, Ethan? ¿Debería agradecerte por mostrarme el verdadero significado del engaño? No me presiones, Julian. ¿Presionarte? Me reí. ¿Quieres ver cómo se ve presionar? Saqué mi teléfono, busqué una foto y lo deslicé sobre la mesa. Era una foto de Ethan y Claire en la cama. El ángulo era perfecto, el contenido explícito. En cuanto Claire la vio, palideció como una sábana. Nos tomaste fotos. Tomaste fotos. Me burlé. Claire, esa era nuestra cama matrimonial. ¿Hay algún problema con que instale cámaras de seguridad en mi propia casa? Ethan se quedó atónito. ¿Cuándo lo hiciste? Llevan 2 años ahí, dije, cogiendo mi teléfono. ¿De verdad creías que no sabía nada? Simplemente no quería arruinarles la sorpresa. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Anna observaba la escena con una expresión que mezclaba compasión y comprensión. Julián, si lo sabías desde el principio, ¿por qué no dijiste algo antes? Claire sollozó y arruinó la diversión. Volví a sentarme. Verlos actuar fue mucho más interesante. Verlos fingir ser la pareja de enamorados frente a mí y luego escabullirse a mis espaldas. Fue mejor que cualquier cosa en Netflix. Eres un cabrón, Julian. Gritó Ethan, señalándome con un dedo tembloroso. Nos mirabas como si fuéramos animales de zoológico. Animales. Esta vez me reí más fuerte. No te hagas ilusiones, Ethan. Los animales tienen vergüenza. ¿Y tú? Los sollozos de Claire se intensificaron. Julián, nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos. Puedes castigarnos como quieras. Por favor, no filtren esas fotos. ¿Filtrarlas? Fingí considerarlo. No es mala idea. ¿Por qué no se me ocurrió? Julian, ni te atrevas. Ethan estaba casi a punto de estallar de rabia. Si filtras eso, te juro por Dios que te mataré. Me levanté lentamente,
con movimientos pausados. ¿Con qué, Ethan? Con tu empresa. La que está a punto de quebrar. Ethan se quedó paralizado. ¿De qué hablas? ¿De quiebra? ¿No te has enterado? ¡Qué sorpresa! El Banco Comercial Metropolitano te lo notificó oficialmente esta tarde. Han revocado la garantía del préstamo de $500 millones. Sin ese capital, ¿cómo planean mantener a flote el proyecto del puerto marítimo? Ethan palideció. Lo consiguieron. Eso no es todo. Continué, retorciendo el cuchillo. Sus proveedores de materiales ya han suspendido todas las entregas. Los equipos de construcción dejarán de trabajar mañana, y la empresa de ingeniería ha rescindido su contrato. Ethan, ¿adivinas cuál es la multa por incumplimiento? $300 millones. Ethan estaba temblando. Muy bien, dije con un gesto condescendiente. $300 millones por el impago, más los 200 millones que ya has invertido. Eso debería acabar con todo el valor de Mason Industries, ¿no crees? Al oír estas cifras, Claire parecía a punto de desmayarse. Julian, no puedes hacer esto. Ethan. ¿El qué? La miré fijamente, con los ojos desprovistos de calidez. ¿Ahora sientes pena por él, Claire? ¿Dónde estaba toda esa compasión cuando me traicionabas? Julian, por favor, haré lo que sea. Déjalo ir. Suplicó Claire, dejándose caer de rodillas en el suelo. Al verla arrodillarse ante mí, no sentí nada. Absolutamente nada. Esta mujer, mi esposa, la persona por la que antes habría hecho cualquier cosa, ahora me rogaba por otro hombre. ¿Sabes, Claire?, dije, agachándome a su altura. Si hubieras venido a mí y me hubieras confesado la primera vez que me engañaste hace 2 años, quizá te habría perdonado. Julián, pero no lo hiciste, continué. En lugar de confesar, insististe. ¿De verdad creías que era tan estúpida? ¿Que no me iba a enterar? Me puse de pie, elevándome sobre ella. Ya es demasiado tarde para disculpas, Claire. Ethan se arrodilló a su lado. Julián, te lo ruego. Te traeré a Claire de vuelta. Me iré de la ciudad. Por favor, olvídate de mi compañía. Devuélvemela. Me eché a reír. Ethan, ¿de verdad crees que quiero a una mujer de la que ya has tenido suficiente? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quiero yo? Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Quiero verlos caer en un pozo tan profundo del que nunca podrán salir. Anna había permanecido en silencio durante toda la conversación. Pero pude ver en sus ojos que comprendía la profundidad de mi ira. Julián, dijo de repente, con voz tranquila y clara. Creo que deberíamos irnos. El aire aquí se ha vuelto bastante desagradable. Asentí. Tienes razón, Anna. Vámonos. Al irnos, miré de reojo las 2 patéticas figuras en el suelo. Ah, y casi se me olvida mencionarlo. La edición de mañana del Wall Street Journal incluirá una entrevista exclusiva conmigo. El titular es, Cuando se traiciona la confianza. El director ejecutivo de Sterling Corp., Julian Sterling, habla sobre ética empresarial. Detalla con bastante detalle cómo Mason Industries utilizó medios ilícitos para obtener secretos corporativos. ¿Estás listo para tu primer plano, Ethan? Dicho esto, tomé la mano de Anna y salí de la habitación. Afuera del hotel, Anna preguntó, ¿de verdad vas a seguir con todo esto? ¿Por qué no lo haría? Repliqué. Solo quiero decir que ya ganaste. Llevarlo más lejos podría. ¿Podría qué? Hacer que la gente diga que soy despiadada. Me burlé. Anna, en el mundo de los negocios, la amabilidad es la mayor desventaja. Se quedó callada un momento. Entiendo tu ira, Julián.
Pero el odio tiene una forma de consumir a la gente. ¿Y qué si lo hace? La miré a los ojos. Anna, si la persona en la que más confías te traicionara, ¿qué harías? Consideró esto, les haría pagar un precio. Pero no me destruiría en el proceso. ¿Destruirme? Sonreí. Una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Anna, ¿parezco un hombre destruido? En ese momento, sentí lo contrario. Me sentí libre. 8 años de matrimonio. 8 años de mentiras por fin llegaban a su fin. A la mañana siguiente, la entrevista en el Wall Street Journal se publicó, como estaba previsto. El titular era explosivo: cuando se traiciona la confianza. El director ejecutivo de Sterling Corp, Julian Sterling, habla de ética empresarial. El artículo, escrito desde mi perspectiva, detallaba minuciosamente cómo Ethan Mason se había aprovechado de mi confianza y de mi esposa para acceder a información confidencial de Sterling Corporation, utilizándola para perjudicarnos en licitaciones. Nunca mencionó explícitamente el romance de Claire, pero cualquiera con un poco de sentido común podría leer entre líneas. La historia no era solo de negocios. Se trataba de una profunda traición personal. A las 10 de la mañana, la señora Hayes entró en mi oficina con un fajo de periódicos y tablets. Señor Sterling, todos los principales medios financieros han retomado la noticia. El debate en línea es intenso. Leí los titulares. Tenía razón. Fue la noticia principal en Bloomberg, CNBC y una docena de plataformas más. Los comentarios en línea fueron aún más reveladores. Madre mía. ¿Mejor amigo, esposa infiel y espionaje corporativo? Esto es mejor que la sucesión. Maldita sea, qué pena por Julian Sterling. La jugaron muy mal. Mason Industries está acabada. ¿Quién en su sano juicio se asociaría con una empresa sin integridad? Esa Claire es repugnante. Vendiendo los secretos de la empresa de su marido por su amante. Equipo Julian, que estos canallas reciban su merecido. Aniquilación social y profesional total. Al leer los comentarios, sentí una profunda satisfacción. El poder de la opinión pública era un arma formidable. Una vez tildadas de espías corporativos poco fiables, Mason Industries estaba acabada en esta industria. Alrededor del mediodía, Ethan volvió a llamar. Esta vez, contesté. Julian, eres un monstruo, gritó al teléfono. No solo intentas ganar. Intentas aniquilarme. ¿Aniquilarte? Reí fríamente. Ethan, acabo de decir la verdad. ¿Tienes idea de lo que ha hecho este artículo? 3 socios se han retirado de tratos solo esta mañana. Y lo dije, fingiendo aburrimiento. Eso, Ethan, es el precio de la traición. Julian, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Quemarlo todo? ¿Quemarlo todo? Me reí. Ethan, en cuanto te acostaste con mi esposa, ya encendiste la cerilla. Bien, ¿quieres jugar sucio? Entonces no me culpes por lo que venga después. La voz de Ethan se volvió venenosa. Espera, Julian. No voy a bajar sola. Estaré esperando, dije con calma y colgué. ¿Amenazarme? ¿Qué munición creía que le quedaba? Esa tarde, Rebecca Thorne vino a mi oficina con buenas noticias. Señor Sterling, la demanda por espionaje corporativo se ha presentado oficialmente ante el tribunal. Podríamos tener una audiencia la semana que viene. ¿Son sólidas las pruebas? Son irrefutables, dijo con seguridad. Lo que tenemos es más que suficiente para demostrar que Mason Industries utilizó medios ilegales para adquirir los secretos comerciales de Sterling Corporation. Excelente, asentí. Si ganamos, ¿cuál será la indemnización? $200 millones, según un cálculo conservador. Pero si consideramos los daños punitivos por daño a la reputación,
la cifra podría acercarse a los 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Si a eso le sumamos la multa por incumplimiento del proyecto del puerto, Mason Industries tendría que pagar 600 millones de dólares. Con unos activos totales de unos 800 millones de dólares, eso significaba que Ethan estaba a punto de perder casi todo lo que había construido. Señora Thorne, su eficiencia es impresionante. Estoy muy satisfecho. Gracias por la confianza, señor Sterling. Reunió sus archivos. Ah, una cosa más. Me contactó una abogada que representa a Claire Sterling. Me pregunta por un acuerdo. ¿Un acuerdo? Me burlé. ¿Qué podría ofrecer? Está dispuesta a proporcionar pruebas adicionales del fraude corporativo de Ethan Mason a cambio de inmunidad ante cualquier acción legal que pudieras emprender contra ella. Eso fue inesperado. ¿Claire estaba dispuesta a traicionar a Ethan? ¿Qué dijo específicamente? Afirma que el señor Mason no solo le robó secretos a Sterling. También estaba conspirando en secreto con varios de tus competidores, planeando un esfuerzo coordinado para socavar tu empresa. Eso sí que fue interesante. Así que, mientras Ethan se hacía el mejor amigo, tramaba mi caída entre bastidores. Señora Thorne, informe a su abogado que, si está dispuesta a testificar al respecto ante el tribunal, consideraré concederle inmunidad. Pero debe presentar pruebas irrefutables. Entendido. Lo haré saber. Después de que Rebecca se fuera, me recosté en la silla, asimilando esta novedad. La disposición de Claire a traicionar a Ethan significaba una cosa. La realidad finalmente se había impuesto. Sabía que, una vez que la empresa de Ethan se hundiera, él no tendría nada que ofrecerle. En lugar de hundirse con un barco que se hundía, buscaba un bote salvavidas. La mujer era pragmática, sobre todo. Me parece bien. Con el testimonio de Claire, Ethan Mason estaba definitivamente acabado. A las 8 de la tarde, sonó mi teléfono. La persona que llamaba era Claire. Dudé un momento y luego contesté. Julián, soy yo, dijo con voz ronca. Ve al grano, respondí con frialdad. Necesito verte. Hay algunas cosas que tengo que decirte en persona. No tenemos nada que decirnos. Julián, por favor, suplicó con la voz entrecortada. Solo una última vez. Te prometo que, después de decir lo que tengo que decir, desapareceré. No me volverás a ver. Su voz estaba llena de una desesperación que nunca antes había oído. Guardé silencio unos segundos. ¿Dónde? En la cafetería, susurró. Aquel en el que tuvimos nuestra primera cita. Bien. 1 hora. Colgué, me cambié de ropa y conduje hasta la pequeña cafetería del centro. Este lugar sí tenía cierto significado. Nuestra primera cita, hace 10 años, fue aquí mismo. En aquel entonces, Claire era una estudiante universitaria, inocente y dulce, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me enamoré de ella al instante. Me llevó un año entero conquistarla. En retrospectiva, fui un ingenuo. Entré en la cafetería y la vi de inmediato, acurrucada en un reservado de la esquina. Había perdido peso, tenía el rostro demacrado y los ojos rojos e hinchados. Se notaba que llevaba días llorando. Julián, viniste, dijo, forzando una leve sonrisa. Me senté frente a ella sin decir nada. Julián, sé que me odias y sé que no merezco tu perdón, empezó, mirándose las manos. Pero quiero que sepas que nunca, jamás, quise hacerte daño. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Me burlé. Claire, cuando te acostabas con Ethan Mason, creías que no me haría daño. Yo. Se mordió el labio. Solo estaba. ¿Solo qué? ¿Sola? ¿Aburrida? La interrumpí. Ahórratelo, Claire.
Estoy harta de tus excusas. Se quedó en silencio un momento y luego me miró a los ojos. Julián, sé que nada de lo que diga cambiará las cosas. Vine hoy para contarte algo sobre Ethan. Ya lo sé. Estás dispuesto a testificar en el tribunal, ¿verdad? Es más que eso. Claire sacó una memoria USB de su bolso. Contiene grabaciones de las llamadas de Ethan con otros directores ejecutivos. Y algunos documentos. Conduje. ¿Qué pasa aquí? Ethan formó una coalición de empresas para que trabajaran en tu contra en la licitación del distrito portuario, fase 2, explicó. También sobornó a varios miembros del comité de selección. Esto fue una bomba. El proyecto Seaport fase 2 fue el mayor acuerdo del año siguiente, con un valor de más de $5.000 millones. Si Ethan hubiera orquestado con éxito un boicot, habría sido un duro golpe para Sterling Corp. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté con genuina curiosidad. Porque por fin veo a Ethan como realmente es, dijo con una risa amarga. Julian, ¿sabes qué pasó esta mañana? Negué con la cabeza. Tras la noticia, Ethan se puso furioso. Me culpó de todo. Dijo que si no hubiera sido yo quien filtró los secretos de su empresa, nada de esto estaría pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, él me golpeó. Dijo que yo asumiría la culpa de todo. La miré más de cerca y apenas pude distinguir un leve moretón en su mejilla, mal disimulado con maquillaje. Julian, por fin lo entiendo. Ethan nunca me quiso. Se acercó a mí para llegar a ti. Para ganarse tu confianza y robarte a tu empresa. ¿Te estás dando cuenta ahora? Dije con frialdad. Claire, ¿esperas que sienta pena por ti? No te pido compasión. Solo quiero hacer algo para arreglar el desastre que armé. Me acercó la memoria USB. Esto es suficiente para encerrar a Ethan para siempre. Tómalo. Recogí el disco. Mi expresión era indescifrable. Julián, una cosa más. Dijo, vacilante. Ethan dijo que si cae, te llevará con él. ¿Está planeando algún tipo de represalia? ¿Qué tipo de represalia? No conozco los detalles, pero ha estado llamando a gente muy peligrosa, dijo con genuina preocupación. Julián, ten cuidado. Al oír esto, sentí un músculo tenso en la mandíbula. Ethan iba a contratar matones para que vinieran a por mí. Ese hijo de puta era capaz de todo. Yo me encargo. Me dispuse a irme. Julián, gritó, deteniéndome. Sé que nunca podremos volver a ser lo que éramos, pero necesito decirlo. Lo siento muchísimo. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, jamás te habría traicionado. Hice una pausa, pero no me giré. En este mundo no hay segundas oportunidades, Claire. Al salir de la cafetería, llamé a mi empresa de seguridad y les ordené que duplicaran la protección en mi propiedad y en la oficina. Si Ethan Mason quería jugar sucio, le demostraría quién lo hacía mejor. De vuelta en la propiedad, conecté inmediatamente la memoria USB a mi portátil. Fue exactamente como Claire lo había descrito. El viaje estaba lleno de pruebas contundentes. Grabaciones de audio de las llamadas de Ethan con los directores ejecutivos de 5 empresas rivales, planeando conspirar contra Sterling Corp en la licitación de la fase 2 del puerto marítimo. Peor aún, había copias de transferencias bancarias a 3 miembros del comité de selección, con $1 millón prometido a cada uno. Si esta evidencia se hiciera pública, no solo sería el fin de Ethan, sino también el fin de todos los involucrados con él. Llamé a Rebecca Thorne. Señorita Thorne, tengo nuevas pruebas para usted. Necesito que pase por mi oficina mañana por la mañana. Por supuesto, señor Sterling. Además, necesito que investigue los antecedentes de Ethan Mason. Quiero saber con quién ha estado en contacto. Entendido. Para cuando terminé, eran más de las 11 de la noche.
Me duché y estaba a punto de acostarme cuando oí un ruido extraño en el patio. Enseguida me acerqué en silencio a la ventana y miré hacia la oscuridad. A la luz de la luna, vi varias figuras oscuras escalando el muro perimetral. Así que la represalia de Ethan había comenzado. No sentí pánico, solo una fría determinación. Cogí silenciosamente el teléfono de emergencias de mi mesita de noche y llamé a la línea directa de la compañía de seguridad. Esta es la finca Sterling. Hay varios intrusos en la propiedad. Necesito una respuesta inmediata. Entendido, señor. Nuestro equipo llegará en 3 minutos. Luego, llamé al 911. Tras hacer esas llamadas, tomé el bate de béisbol que guardo debajo de la cama y esperé en la oscuridad de mi habitación. Unos minutos después, se oyeron ruidos de una violenta pelea en el patio. Mi equipo de seguridad había llegado y había atajado a los intrusos. Poco después, el aullido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte, atravesando la noche. 10 minutos después, todo estaba en silencio. Bajé a evaluar la situación. Mi equipo de seguridad tenía a 5 hombres inmovilizados en el suelo en el patio. Todos eran matones a sueldo, simples matones callejeros. ¿Está bien, señor Sterling?, preguntó el jefe de mi equipo de seguridad. Estoy bien. Buen trabajo. La policía había llegado y estaba asegurando la escena. Señor Sterling, ¿tiene alguna idea de quién pudo haber enviado a estos hombres?, me preguntó el oficial a cargo. Tengo mis sospechas. Un hombre llamado Ethan Mason. Respondí con sinceridad. Estamos en medio de una importante disputa comercial. Quizás busque venganza. ¿Ethan Mason? ¿El de las noticias? Es él. De acuerdo, señor. Lo investigaremos. Para cuando la policía se fue, eran las 2 de la madrugada. La amenaza inmediata había pasado, pero sabía que esto era solo el principio. Si Ethan estaba tan desesperado, significaba que había perdido la cabeza por completo. A la mañana siguiente, el incidente fue noticia en todas partes. El director ejecutivo de Sterling Corp., Julian Sterling, tenía como objetivo un allanamiento de morada. La policía sospecha que existe un vínculo con una disputa comercial. Los titulares fueron directos. Aunque no mencionaron a Ethan, cualquiera que siguiera la historia sabía exactamente quién era el responsable. A las 10 de la mañana, Rebecca Thorne llegó a mi oficina. Señor Sterling, ¿se encuentra bien? Vi las noticias. Estoy bien, pero Ethan Mason está a punto de tener un día muy malo. Le di la memoria USB. Esto debería bastar para ponerlo entre rejas por mucho, mucho tiempo. Rebecca conectó el disco duro a su tableta. Al revisar el contenido, su expresión se tornó sombría. Señor Sterling, esto es una mina de oro. No se trata solo de espionaje corporativo. Es evidencia de soborno, conspiración y crimen organizado. ¿Cuánto tiempo le espera? Solo por los cargos de espionaje y soborno, al menos 10 años. 10 años. La cifra era perfecta. Señora Thorne, quiero que recopile estas pruebas y las presente a la fiscalía de inmediato. Inmediatamente después de que ella se fuera, entró la señora Hayes. Señor Sterling, la policía ha detenido a Ethan Mason. Eso fue rápido. Los hombres que arrestaron anoche confesaron, señor. Dijeron que el señor Mason les pagó para entrar a su casa. Así que el brillante plan de Ethan había fracasado y lo había implicado directamente. Justicia poética. Esa tarde, Claire volvió a llamar. Julián, oí que arrestaron a Ethan. Eso no tiene nada que ver conmigo. Hablé con voz grave. Julián, sé que nos odias, pero Ethan se ha vuelto loco. ¿Puedes, por favor? Por favor, ¿qué? Déjalo ir.
Solté una carcajada áspera y chirriante. Claire, ¿de verdad crees que eso sea posible? Julian, te lo ruego. Déjame aclararte algo. Claire, te interrumpí. Ethan Mason envió matones a mi casa para hacerme daño. Yo no le hice nada. Está bajo custodia policial por sus propias estupideces. Se lo buscó, pero no hay peros. Colgué, mirando por la ventana el brillante sol de la tarde. Sentí una profunda paz. Esto, Ethan, es el precio de la traición. ¿De verdad creíste que podías acostarte con mi esposa, robar los secretos de mi empresa y pisotearme? Te equivocaste. En este mundo, Julian Sterling no es un hombre con el que se pueda jugar. 9 semanas después, el caso civil de Sterling Corporation contra Mason Industries fue a juicio. Estuve presente como demandante, mientras que Ethan, actualmente en prisión a la espera de su juicio penal por intento de agresión, estuvo representado por su abogado. Según lo acordado, Claire testificó como testigo clave de la acusación. Señora Sterling, por favor, explique al tribunal, con sus propias palabras, lo que sabe sobre este caso. El juez dio instrucciones. Claire se paró en el estrado de los testigos, con la voz ligeramente temblorosa. Su señoría, fui el intermediario entre Ethan Mason y Julian Sterling. El señor Mason me pidió repetidamente que obtuviera información confidencial de Sterling Corporation, incluyendo estrategias de licitación, análisis de costos y listas de socios. ¿Y cómo obtuvo esta información?, preguntó la fiscal. Julian Sterling es mi exmarido, dijo ella, bajando la mirada. Confiaba en mí. A menudo trabajaba desde casa y yo tomaba fotos de documentos cuando no estaba mirando. También grabé algunas de sus conferencias telefónicas. ¿Y luego le diste esta información al señor Mason? Sí. ¿Qué te dio el señor Mason a cambio? Claire se sonrojó. Prometió que se casaría conmigo. Prometió una vida mejor. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Ethan se puso de pie de inmediato. Objeción, su señoría. El testimonio de la testigo no es fiable. Mantuvo una relación inapropiada con mi cliente y podría tener motivos para inventar su historia. Revocada. Rebecca Turner replicó, la relación personal de la testigo no influye en la veracidad de su testimonio. Y además, tenemos una montaña de pruebas físicas que corroboran sus afirmaciones. El juez golpeó el mazo. Objeción desestimada. Abogado, presente su prueba. La señora Turner comenzó entonces a presentar el contenido de una memoria USB. Las grabaciones de audio de las llamadas telefónicas de Ethan. Los registros de las transferencias bancarias de los sobornos. Los contratos médicos. La evidencia era una red de engaños. Meticulosamente urdido. Y atrapó a Ethan por completo. Los intentos de su abogado por defenderlo fueron patéticos ante el peso de las pruebas. Finalmente, el juez pidió un receso. El veredicto se emitiría más tarde. Al salir del juzgado, Claire corrió a alcanzarme. Julián, hice lo que me pediste. Testifiqué. ¿Puedes ahora? Deja que Ethan Mason salga libre. La miré fijamente, con los ojos como astillas de hielo. Claire, ¿te parezco el tipo de hombre que incumple su palabra? No me refiero a eso, solo. Sientes pena por tu amante. Dije con desprecio. Eres una romántica de verdad, Claire. Julian, no digas eso. Cometió un error, pero ya está pagando el precio. ¿Pagando el precio? Me reí. Claire, esto es solo el principio. El verdadero precio está por venir. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. 3 días después, se dictó el veredicto. El tribunal declaró culpable a Mason Industries y le ordenó pagar a Sterling Corporation $300 millones en daños y perjuicios.
Simultáneamente, la Fiscalía de Distrito acusó formalmente a Ethan Mason de múltiples cargos penales, incluyendo espionaje corporativo, soborno y conspiración para cometer agresión. La noticia conmocionó al sector empresarial. Las acciones de Mason Industries se desplomaron a cero. Los socios huyeron y los bancos exigieron el pago de sus préstamos. En una sola semana, una empresa multimillonaria quedó reducida a un cascarón vacío y en quiebra. En cuanto a Ethan Mason, se enfrentaba a más de una década en una prisión federal. Ese era el precio de la traición. Esa noche, cené con Anna en mi finca. Ella había sido una presencia constante y comprensiva durante toda la dura prueba. Bueno, Julián, tu campaña de venganza fue un éxito rotundo, dijo, alzando su copa de vino. Pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué es? ¿Valió la pena? Todo este tiempo, toda esta energía, ¿solo para destruir a dos personas que ya no importan? Consideré su pregunta. Anna, ¿sabes qué es un límite? Por supuesto. Mi límite es la lealtad, dije. Mi voz es seria. Nunca perdonaré a nadie que me traicione, sea quien sea. Ni siquiera a la persona que una vez amaste. Sobre todo a la persona que una vez más amé, dije con frialdad. Porque esa traición duele más profundamente. Anna asintió lentamente. Entiendo. Anna, gracias por estar ahí para mí en todo esto. Es lo que hacen los amigos, dijo con una cálida sonrisa. Hablando de eso, vuelvo a California muy pronto. Tengo asuntos familiares que atender, dijo, poniéndose de pie. Pero nos mantendremos en contacto. Tengo el presentimiento de que pronto tendremos la oportunidad de volver a trabajar juntos. Que tengas un buen viaje, por supuesto. Después de que Anna se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando al otro lado del valle la mansión oscura y vacía que pertenecía a Ethan Mason. Estaba en una celda. Claire se había mudado, supuestamente para vivir con su hermana en otro estado. Todo había terminado. Pero en el fondo, no sentía la euforia que esperaba. Quizás Anna tenía razón. Había logrado mi venganza, pero, ¿qué había ganado? Una casa vacía, un corazón exhausto y la perspectiva de incontables noches de soledad. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, señor Sterling, soy Mark Callahan. Soy abogado y represento a Claire Sterling. ¿Qué desea? La señora Sterling desea verlo una última vez. Se va de la ciudad mañana para siempre. Guardé silencio unos segundos. ¿Dónde? De la vieja casa. La cafetería. Mañana a las 3 de la tarde estaré allí. Llegué puntual a la cafetería hasta la tarde siguiente. Claire ya estaba esperando, con 2 tazas de café en la mesa frente a ella. Nuestro pedido de siempre. Julian, gracias por venir, dijo. Se veía aún más delgada que antes, la luz de sus ojos había desaparecido por completo. Me senté, pero no toqué el café. ¿Qué quieres decir? Me voy mañana. Me mudo a Atlanta para quedarme con mi prima, dijo con una sonrisa triste. Probablemente no vuelva nunca. Me alegro por ti. Julián, sé que no tiene sentido decir nada ahora, pero aún así tengo que decirlo. Lo siento. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Arruiné nuestro matrimonio y mi propia vida. La miré con un torbellino de emociones arremolinándose en mi interior. Esta mujer, el amor de mi vida, la persona por la que habría dado el mundo. Ahora, ella estaba sentada llorando frente a mí, y no sentí nada más que un vacío profundo. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento, Claire? Dije, que mi mayor arrepentimiento es haber tardado tanto en verte como realmente eres, dije con frialdad. Si hubiera visto la verdad antes, no habría desperdiciado 8 años de mi vida. Sus sollozos se hicieron más fuertes.
Julián, de verdad sé que me equivoqué. Nunca pensé que Ethan sería esa clase de persona. Creí que me amaba de verdad. Y ahora lo sabes mejor. Pregunté con sarcasmo, ¿quieres que sienta pena por ti? No te pido compasión. Solo quiero que sepas que he estado pensando mucho, dijo, secándose las lágrimas. Recuerdo cuando empezamos a salir, lo bueno que fuiste conmigo. Lo tenía todo, y fui demasiado tonto para apreciarlo. No tiene sentido hablar del pasado. Me levanté para irme. Julián, gritó con voz desesperada. ¿Puedes decirme una cosa? ¿Me odias? Me detuve y me volví para mirarla. No, Claire, ya no te odio. Un destello de esperanza apareció en sus ojos. ¿En serio? ¿En serio? Dije con voz plana y terminante. Porque no vale la pena odiarte. De ahora en adelante, solo eres un extraño para mí. Y no gasto mi energía odiando a desconocidos. Dicho esto, salí de la cafetería sin mirar atrás. Caminando por la calle, sentí una repentina sensación de ligereza. Era cierto. El odio había desaparecido. El odio es una emoción agotadora. Había pagado el precio de su traición, y ya no tenía sentido aferrarse a él. De ahora en adelante, comenzaría una nueva vida. Un mes después, Ethan Mason fue sentenciado a 12 años de prisión federal. Mason Industries fue disuelta oficialmente y sus activos liquidados. ¿Y yo? Estaba de vuelta al mando de mi empresa. Bajo mi liderazgo, Sterling Corporation era más fuerte y próspera que nunca.